Buenas tardes, un día más a este ciclo de charlas confinadas organizado por la Concejalía de Cultura y Ciencia del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas. Hoy vamos a hablar con Tomás Vicente Martínez, pero antes, como siempre, voy a recordar brevemente el funcionamiento de este formato para la gente que todavía no haya tenido la oportunidad de conectarse con nosotros. Las charlas confinadas consisten en una breve conferencia por parte de un sanmiguelero o de alguien que esté muy vinculado a la cultura y a la ciencia sanmiguelera. Dura aproximadamente, pues eso, entre media hora, 45 minutos, en la que os pedimos que apaguéis el micrófono para que el ponente tenga total libertad para hablar y no se le moleste. Y luego tendremos un breve coloquio, una breve charla con él para solucionar cualquier tipo de dudas o admitir cualquier tipo de sugerencias que pueda haber. Tomás, yo creo que todos lo conocemos en San Miguel de Salinas. Hoy, además del tema, que es muy sanmiguelero, también tenemos a un ponente que la verdad es que participa en todos los eventos de cultura del Ayuntamiento de San Miguel, además activamente. Y él es maestro, aunque ya no ejerce, y escritor, que yo creo que está ejerciendo más que nunca últimamente. Yo soy ferviente lector de Tomás. Debutó con El Sitio, una novela sobre corrupción urbanística. Luego vino Esta será mi bandera, bueno, el seguimiento de los pasos a un tío que había fallecido en la guerra civil. Luego Segura, una historia de amor en el contexto de la lucha por la limpieza del río Segura. Y Abonico y 15 agujeros, que son dos libros de relatos. El primero documentado e inspirado en la guerra civil, en el transcurso de la guerra civil en San Miguel de Salinas, y el segundo sobre la mezcla de ficción y realidad en los viajes del autor. También ha hecho poesía con Melancolía y Envido, y ahora tiene esta última publicación, que es un western un poco también crítica de muchas cosas que ocurren en el sistema actual, que es Cuatreros del Agua. En el día de hoy, como él también es algo parecido a lo más parecido que hay en el pueblo a un cronista, nos va a hablar de los bienes patrimoniales que existen en el término de San Miguel de Salinas. Y sin más, pues ya darle paso a Tomás, que me corrija si me he equivocado en cualquier cosa, y que nos cuente pues sobre este interesante tema que yo creo que tenemos en el día de hoy para aprender bastante. Bueno, lo has hecho bastante bien, Chema. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, gracias a todas las personas que estáis siguiendo pues esta aportación mía a estas charlas confinadas. A Nerea, gracias a la concejala de Cultura por esas iniciativas pues tan interesantes que tiene, esa cabeza está muy bien amueblada. Y también, por supuesto, pues a Chema, que hace pues el esfuerzo de coordinarlas. Voy a tratar de ser lo más sintético posible para que luego en el debate siempre es más enriquecedor y lo podamos hacer durante más tiempo. Eh, no se puede querer a un pueblo si no se conoce. Lo que no se conoce ni se valora, ni se cuida, ni se ama. He tomado prestadas estas palabras y sin su consentimiento de Graciela, nuestra bibliotecaria, que esta mañana las escribía en el Facebook al filo de esta charla, y que me parecen que recogen pues la esencia de todo aquello que nos importa en los ámbitos que sea. Porque el primer paso es conocer, debemos conocer para poder querer, y solo lo que queremos es aquello que protegemos, cuidamos, conservamos. Y para conocer, en un primer momento, pues es esta aportación, esta charla de esta tarde. Después hay que ponerse las botas y hay que salir al mundo. Como ese mochilero en ruta salía a conocer, seguro que con ese conocimiento quiere más, y llegado el momento protegerá pues esos lugares lejanos que ha recorrido. Y lo mismo sirve para otros mochileros que hacemos rutas mucho más cortas, pero que también queremos conocer para querer y para proteger aquello que es nuestro entorno. Recursos patrimoniales en San Miguel de Salinas. Pues vamos a ello. Dice la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que patrimonio, en un sentido amplio, en un sentido cultural, es un producto y es un proceso.
decir, es algo que va ocurriendo en el tiempo y es algo que queda también como un elemento, ya sea material o inmaterial, que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, pero que también se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Evidentemente, para transmitir a las generaciones futuras eso que se crea, las generaciones futuras también, en este caso seríamos nosotros, esa generación futura que también debemos preservar el legado de quienes nos precedieron. Todos aquellos elementos históricos, etnográficos y naturales es lo que yo voy a presentar como recursos patrimoniales, independientemente de su titularidad, ya sea pública o privada. Todos aquellos elementos que existen en el término municipal de San Miguel de Salinas, aún sin ser muy exhaustivo. Esa diferenciación entre históricos, etnográficos y naturales es una manera de organizarlos, porque algunos de los naturales pues están influenciados también por la actividad humana, ¿no?, que entraría dentro de la etnografía. Pero como digo, es una manera de organizar pues todos esos elementos. Y vamos allá. Tomás, perdona que te moleste antes de que arranques. Se te ha perdido la presentación, se te ha caído la pantalla compartida. A ver si puedes recuperarla Vale, haciendo lo mismo que al principio. vamos a ver. A ver, ¿ahora me ves a mí? Ahora te veo, pero la pantalla sigo sin verla todavía. Vamos allá. Ahora sí, abre las diapositivas y ya la tenemos. ¿Estamos en ello? Correcto, vamos adelante. ¿No se ha visto ninguna? Se ha visto la de patrimonio, la primera. Esa es, la que se ha visto. Vale, Esa no. pues es lo que estaba diciendo, ¿no? Que he organizado en históricos, etnográficos y naturales todos aquellos elementos, independientemente de su titularidad, por una cuestión de organización, ¿no? Bien, comenzamos con los históricos. En primer lugar, la Iglesia. La Iglesia, por cuanto que situamos en ella el origen del pueblo, del asentamiento que dará lugar pues, a San Miguel de Salinas en el siglo XVIII, en una finca, el Pozo de Tasca, como una herencia del alma, y que, bueno, pues estamos aquí porque, entre otras iniciativas que hubieron por los alrededores, esta tuvo éxito repoblador. Y por tanto, la Iglesia, tanto la Iglesia como institución, como la Iglesia edificio, estarían en el origen del nacimiento de San Miguel de Salinas. Las ermitas, ligadas también pues, a esta función religiosa y en algunos casos repobladora, como sería la ermita del Carmen, hoy desaparecida en su forma original y construida una ermita nueva en el mismo lugar, pero que conserva pues, ese sitio que tiene su historia pues, vinculada también a San Miguel. Y luego pues tenemos la ermita de los Galaguer, bien conservada, de finales del 18, junto con otras que existían, pero que ya han desaparecido, de las que no queda más que una mención escrita. El viejo ayuntamiento, que hoy lo último que fue es el Centro de Información Turística, en el que podemos situar pues la primera casa consistorial, podemos asignarle también el origen del municipio como ente administrativo y desde luego pues también vinculado a la consecución del término municipal. La Casa del Pueblo, que no quedando de ella ningún resto, sí que queda pues ese conocimiento, sí que queda pues alguna fotografía y sí que queda la esencia que ha heredado el centro social a mediados de los años 90 de aquella primera construcción que se hizo en 1932, de la actividad que se desarrolló en ella y los usos tras la Guerra Civil. Como veis, estoy pasando muy someramente, enumerando solo algunas características,
precisamente para que luego pues, nos dé tiempo de entrar en el diálogo, en el coloquio. Las trincheras de la guerra civil, arquitectura militar, encuadrada en un plan de defensa de la base naval de Cartagena, en un hipotético repliegue de las tropas republicanas para que pudieran salir rumbo al exilio en caso de que se perdiera la guerra, cosa que por diferentes razones no se pudo hacer, pero ese era su papel, como digo, dentro del marco de un plan general mucho mayor de defensa de la base naval de Cartagena. Y en ese marco es donde tendría su relevancia histórica local. Algunos de esos elementos pues ya han desaparecido, como este que se ve a la izquierda, ese hoyo circular que estaba en la ciudad de las comunicaciones y que seguramente sería un hoyo de mortero, pero sí que quedan otros, como estos puestos de tirador en el cabezo de la vieja, o este inicio de trinchera con una marca que todavía pervive de la CNT, que no era el sindicato muy abundante en miembros en San Miguel, pero sí tenía algunos en su momento, y ahí alguno de ellos pues dejó la marca. Este mapa que vemos aquí es la situación de dónde estaban o están las trincheras que conformaban pues aquel núcleo defensivo. Aquí no sé si se ve el ratón. Sí, sí, se ve bien. Bien, pues aquí tendríamos una línea de defensa avanzada. Está, por ejemplo, situada en las lomas de Lo Catalán, esto más o menos a la altura de donde está el edificio de la cooperativa, en la carretera que va para Los Montesinos. Luego, pues toda la zona de la Loma de los Aniortes, incluso el propio casco urbano de San Miguel, serían la línea principal de defensa, y luego una línea de reserva situada a la altura de la Casilla y de la Cañá Judío. Esta línea de reserva sería la última antes de que se convirtiera en línea principal de resistencia, en un repliegue, pues toda la zona de el Cabezo de la Vieja, el, el cerro de los Claveles, la zona de la Ciudad de las Comunicaciones, y luego en la zona de Lo Pastor, que habría otra línea de reserva. Bueno, simplemente para que veamos en conjunto que no son unos elementos aislados, sino que forman parte de un conjunto y de un conjunto importante. Históricos son también los yacimientos arqueológicos, el yacimiento de la Edad del Bronce, el Cabezo de la Mina, semidestruido en un 60%, o el yacimiento romano de las Zahurdas, ambos sin excavar y sin saber realmente lo que tienen escondido, ¿no? bajo el suelo. Histórico también es el yacimiento arqueológico de la Vía Augusta. Todas las vías romanas están consideradas como yacimientos arqueológicos, y el ramal alicantino de la Vía Augusta pues nos pasa muy cerquita de San Miguel, lo más cerca, aquí en el Balcón de la Costa, pegado justo a donde terminan las viviendas, por la zona este, por ahí pasaría. En cuanto a los elementos etnográficos, dejamos atrás los históricos y pasamos a los etnográficos, hay uno de relieve que es la arquitectura del agua, y ahí entran los aljibes en sus tres tipologías, que un trabajo más desarrollado está en el libro de las fiestas de este 2019, esas tres tipologías de los aljibes de botella o de tinaja, los aljibes de bóveda semiesférica, como esta que hay en la imagen de Lo Balaguer, o las otras de bóveda de medio cañón, como la de Lomeca, que está catalogado, o el de los Aniortes, que no está catalogado porque fue un descubrimiento posterior y todavía no se ha catalogado. Dentro de la arquitectura del agua están también las cenias,
o norias. Esta que tenemos en la imagen es la noria de la escribana y este es un diagrama donde tenemos la balsa, el andén sobre el que giraba la bestia para hacer girar pues esa cenia con la que se extraía agua del subsuelo, del pozo, y un pequeño canal con el que iba la balsa y el canal de salida pues para el riego. Este todavía está en bastantes buenas condiciones. No así la cenia del Manzano, que cuando se hizo el proceso de urbanización en torno a la zona del Zanjón del Prado, en la Rambla de la Escribana, lo que es el plan de los invernaderos, pues se hizo una chapuza con todas las letras cuando se podía haber hecho una intervención de restauración con todos los elementos originales de esa cenia. Traigo también aquí en la arquitectura del agua las balsas de tierra que se excavaban para aprovechar el agua de las lluvias y almacenarla, sobre todo pues para tener agua para las bestias. Esta es un resto de una de ellas que queda en torno a los infantes. El complejo hidráulico de las Zahurdas es importante porque reúne en esa arquitectura del agua el agua del cielo y el agua del suelo. Aquí tenemos en un primer plano un recibidor que no es más que un agujero en el suelo, generalmente son circulares, que son decantadores por donde el agua que arrastra la lluvia, la escorrentía superficial, se encauza mediante motas, entrará en este decantador donde se depositarán las tierras que lleva en suspensión en el fondo y el agua ya más limpia a través de un canal subterráneo pasará al aljibe. Justo aquí tenemos un pozo, además este tiene una galería horizontal para captar mayor cantidad de agua. Aquí el agua del cielo, aquí el agua del suelo. También como bienes etnográficos tendremos los viviendas rurales. Está en la Casa de la Meca, finales del siglo XVIII, con su torreón de defensa, aunque también hay otras que son ejemplos de esa vivienda rural, esa vivienda rústica del campo, que aun no estando en el catálogo de bienes y espacios protegidos también merecerían atención, como pueda ser pues, la Casa de los Balaguer, la de los Aniortes o la de las Zahurdas. Estamos hablando de viviendas en torno a finales del 18, principios del 19. Incluso alguna es posible que esté asentada sobre construcciones anteriores, como podría ser la de las Zahurdas. Luego, evidentemente, tenemos las casas cuevas, los dos grupos de casas cuevas, el del barrio Primero de Mayo y el de la zona de la calle de la Cenia y el Pozo del Medio. Pues una arquitectura muy característica de esta vivienda troglodita. Posiblemente se iniciaron a finales del 18 su construcción y se extenderían a lo largo del siglo siguiente, incluso a principios del 20. Es un espacio singular y además con esa componente de clase social asociada a quienes vivían en las cuevas, pues la gente con menos medios para poderse hacer con una vivienda. Es por eso, siempre en cuanto podían, por lo menos a las fachadas les daban la apariencia de una vivienda como el resto que había en el pueblo. Este es un dibujo de esas cuevas de Primero de Mayo. Y bueno, y el molino. A ver si hay algún alcalde que se decide y alguna concejala de cultura que se deciden de una vez a ese elemento que tenemos dentro del casco urbano que resiste, pues van pasando gobiernos municipales y el molino sigue resistiendo, a ver si alguno por fin le devuelve la dignidad etnográfica que se merece. Resiste como no han podido resistir los otros cuatro que conformaban pues el conjunto de 5 molinos que habían en las inmediaciones del casco urbano del pueblo y que nos dan una idea de la importancia del cereal en el secano
San Miguelero. Tendríamos el del Calvario, otro un poco más pequeño que había en la zona del Alto de la Cruz, el que todavía resiste, otro que habría pues al final de la calle Torrevieja aproximadamente, y otro, el que las personas mayores recuerdan que habían algunas piedras de molienda en torno a donde está pues el almacén viejo de los peperos, al comienzo de los Canos, justo por la orilla de la carretera hacia Torrevieja. También tenemos la Tejera de las Zahurdas, una construcción industrial artesanal de tejas del siglo XIX. O la Calera del Cabezo de la Mina, también un horno de la industria artesanal de cal, elemento que se utilizaba para que mezclado con la arena hiciera de cemento. Ese no sé en qué condiciones está, pero me temo que haya corrido la misma suerte que otros, habida cuenta de que en las inmediaciones del Cabezo de la Mina pues han habido distintas transformaciones. Dentro de los bienes etnográficos, desde mi punto de vista, requiere una atención especial todo lo que es la industria del yeso. Ahí en el catálogo de bienes y espacios protegidos aparecen los cucos de las canteras de Villaberta, dos hornos de yeso en el interior de canteras y un horno en el exterior de la cantera de las Zahurdas. Los cuatro primeros, por ese simbolito que hay ahí, pues fueron demolidos. Yo no sé si por ignorancia o tengo constancia de que alguno de ellos, un horno interior de la cantera de Villaberta, fue hecho a conciencia con un tractor al poco de saber que estaban catalogados. Estos cucos y cuevas refugios son los que ya no existen, pero que siguen estando, ¿no? Por lo menos en esas fotografías, en la memoria y en el uso que se les daba en aquellos momentos como pequeños refugios, pues para la pólvora, para la capaza con la comida, para algunas herramientas. Estos otros dos también, todos estaban situados en la misma cantera, ¿no? En una cantera de Villaberta, dándole al conjunto pues una relevancia muy importante. Este horno, que es este que hay aquí, es el que un tractor pues lo tiró sin otra pretensión. Al cabo de un tiempo, esta cantera, que tenía una charca de agua permanente, incluso en verano, pues se fue cubriendo y llenando de escombros sin que quien podía hiciera nada para evitarlo. Lo mismo pasó con este horno, que a pesar de denuncias, de protestas, de escritos, pues desapareció bajo los escombros en la cantera de las Zahurdas, a pesar de estar protegido. Bueno, y este es el que nos quedan dos, este y este, porque un horno de yeso en realidad es esto. Luego, sobre él hay que ir poniendo las piedras de yeso debidamente colocadas, en lo que se llama cargar el horno. Por aquí se le meterá la leña y se quemará esa piedra, que luego se machacará, se triturará para obtener el polvo blanco tan utilizado en la construcción, sobre todo en aquella época. Aquí tenemos un ejemplo de la actividad minera, estos hombres trabajando para cargar un horno de yeso. Seguramente esta fotografía es en la zona de los Infantes, donde queda un horno en muy buenas condiciones y posiblemente uno de los mayores hornos que se hayan construido. No está sin catalogar porque se descubrió más tarde de hacer el catálogo. Dentro de la industria del yeso tenemos las canteras como un elemento etnográfico de configuración humana de un paisaje. Y es que el paisaje del entorno de San Miguel, sobre todo en la zona oeste, donde se localizan los grandes estratos de yeso, los yesares sufrieron pues una transformación en el paisaje que luego dejó elementos
¿Sí? ¿Se me oye? Se te oye, Tomás, perdona. Vale, vale. Es que oía como un ruido de fondo. Sí, se le había enchufado el micro a alguien, pero vamos, ya está Ah, vale, de solucionado. acuerdo. Bien. Bueno, pues decía que esa configuración humana del paisaje dejaba luego elementos importantes como esta cantera con una charca ya desaparecida. Esta es una fotografía antigua de la cantera de la Escribana, donde hoy, pues aprovechando ese entorno, ese espacio eh, que el hombre produjo, hoy tenemos pues un restaurante, lo que es el castillo, aprovechando la antigua fábrica de yeso. Pero también también hay elementos inmateriales, como son las tradiciones, como esta de ir a comer la mona en Pascua o en San Antón, la pelota, que no falte, en ese entorno de las canteras. Aquí podemos ver en el fondo, un horno de yeso cargado a punto para quemar. También hay un patrimonio inmaterial que, sin ser exhaustivo, pues he hecho aquí una relación, las fiestas, y he puesto un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, la de Santa Teresita, donde la gente se disfrazaba, ¿no? Y en este caso, esta niña tiene una falda hecha con juncos cogidos de alguna zona húmeda cercana al pueblo. Tradiciones como comer la mona, gastronomía, como las habas tiernas servidas con hinojos, que cuando sales del pueblo ahí a la comarca ya no lo conocen. Eh, Oficios como el de leñatero, herramientas, la artesanía, el esparto, los bolillos, el ganchillo, leyendas y relatos como la Cruz de Martín, canciones, chascarrillos, es decir, todo aquello que forma parte de nuestra tradición, de nuestra cultura y que es ese patrimonio inmaterial que pues también es necesario tener en cuenta. Hablando de ese patrimonio natural, pues evidentemente Sierra Escalona es la joya, es la reina, es lo más importante que tenemos pues, en este pueblo, incluso pues, en esta comarca, y es la última zona arbolada, el último bosque en el país valenciano, al sur. De la Sierra de Escalona poco voy a hablar porque ya conocemos afortunadamente mucho de ella. Pero también otros elementos que son característicos del medio mediterráneo, como son los barrancos, como eh, ese barranco Alcaraz, ¿no? Como son las Ramblas, que es una zona húmeda, que es al mismo tiempo una vía pecuaria, o esas charcas que se forman, como decía antes, en las antiguas canteras, esta zona húmeda en el entorno etnográfico y geológico de las charcas de Villaberta, muy vinculado también a las simas, como ahora veremos, y tan necesarios estos pequeños espacios húmedos en un ambiente pues tan seco como es este, por más que este año pretenda desmentirlo, con tantos días de lluvia. También en este apartado de natural incluido el palmeral de Lomaseras, por más que sea una construcción humana, pero aprovechando pues esa cabecera de Rambla, lo más cercano que tenemos aquí en el campo de Salinas, pues sería el palmeral de los Ferrís. Pero esta estructura característica de disposición del palmeral como delimitación y protección de una zona de cultivo, pues también es interesante tenerlo en cuenta. Los yesares como elementos naturales. Estos yesares son hábitats protegidos tanto por la Generalitat Valenciana como por la Unión Europea dentro de la Red Natura 2000. Son hábitats prioritarios debido a la vegetación gisícola ibérica que contienen una vegetación que es capaz de sobrevivir en territorios salinos como estos. Hay varias zonas en la parte oeste del término municipal que son dignas de tener en cuenta.
También pues esas simas que habría que estudiar qué tipo de fauna alberga, y que es un trabajo que está todavía por hacer. O esas cristalizaciones en punta de flecha, árbol de Navidad, que tan poco frecuentes son en yesos y tan abundantes son en esta zona, y que son objeto incluso de universidades extranjeras. Como decía, en los yesares encontramos en algunas zonas pues las simas, esas grietas y esos canales, esas galerías que el agua ha ido labrando a lo largo de millones, de miles de años, disolviendo los materiales y creando pues esas estructuras. La que veíamos anteriormente pues son las simas, las famosas simas de Villaberta, pero también tenemos un conjunto en torno a la sima del Ruido en las Zagurdas, en una pequeña área donde se encuentran pues un sinnúmero de pequeñas grietas profundas, algunas de ellas, que configuran pues este espacio que debería formar parte también de esa memoria nuestra y de ese patrimonio nuestro. Las vías pecuarias, 34 kilómetros de caminos públicos, antiguos caminos de ganado que recorren el término municipal, pues creando una malla, una red que lo recorren de norte a sur y de oeste a este. Ahí tenemos la vereda de Urchillo, la colada de la Sierra de Escalona, la colada de la Ermita del Carmen, la vereda de Dolores o la vereda del Camino Real. Como digo, 34 kilómetros, a lo largo de los cuales y en todas ellas nos vamos a encontrar ocupaciones ilegales de esas vías por parte de particulares, pues con puertas, con vallas, incluso con cultivos, con balsas. Pero bueno, esos son elementos patrimoniales imprescriptibles, eso no prescribe nunca y alguna vez pues tendremos que decidir exigirle a quien tiene la custodia de las mismas, que es la Consellería, el Gobierno valenciano, pues que de una vez las deslinde y las amojone y las ponga al servicio de todos los usuarios. Junto a esa red de vías pecuarias, esos 34 kilómetros, tenemos otros 66 kilómetros de caminos públicos cuya tutela corresponde al Ayuntamiento de San Miguel de Salinas y que muchos de ellos pues, son transitables porque el uso y costumbre así lo ha determinado, pero que debieran también formar parte de un catálogo en el que me consta que ya se han iniciado algunos trabajos para abordar ese catálogo que, sobre todo, ofrezca a toda la ciudadanía el conocimiento de por qué lugares sí puede transitar y por cuáles no. Y por último, pues el paisaje en su conjunto es un recurso patrimonial, tanto el nuevo paisaje, ese paisaje agrario, como el paisaje tradicional del secano, también representado en la zona del Balaguer, y que de alguna manera deberían ser recompensados desde mi punto de vista, pues la propiedad de los Balaguer, los propietarios de Balaguer, por seguir manteniendo pues estos secanos que tan importantes son para lo que está justo al lado, que es la Sierra de Escalona, porque es aquí en los secanos donde los depredadores, sobre todo las rapaces, encuentran facilidad para cazar el conejo. Bien, todos esos recursos patrimoniales van a tener aquel valor que le queramos dar. Independientemente de ese valor que le queramos dar, sí que tiene dos valores. Uno intrínseco, es decir, un valor en sí mismo, que es el valor estético, el valor sentimental, el valor de ser elementos que contribuyen a una biodiversidad, ya sea cultural o natural, un valor científico, y un valor extrínseco, lo que llamaríamos un valor de uso. Es decir, convertir un recurso en un producto turístico
que tenga su repercusión económica. Pero está todo por hacer en ese valor extrínseco y en ese valor intrínseco. En el intrínseco en cuanto a protección, mantenimiento, restauración, conservación, en cuanto a ese valor extrínseco para convertir el recurso en producto y ponerlo pues, al servicio también pues, de la economía de San Miguel. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, pues yo creo que en estas cosas el ayuntamiento necesita tener voluntad. Yo creo que por fin hemos encontrado un ayuntamiento que tiene voluntad. Y establecer una colaboración con ciudadanos interesados y, si es posible, organizados. Y los ciudadanos colaborar, pero también exigir que esa voluntad se haga realidad. ¿Para qué? ¿Todo eso para qué? Para hacer un plan estratégico de conservación y puesta en valor de los recursos patrimoniales, con un amplio consenso político y sobre todo social, como mínimo a 10 años vista, porque eso no se recupera de la noche a la mañana, y más en la situación en que estamos, porque para eso hace falta dinero, hacen falta acuerdos, pero sí que se pueden priorizar actuaciones, que haya una asignación presupuestaria anual específica para esto, con el objetivo de proteger, conservar, restaurar, reconstruir y crear productos turísticos. Para eso también hace falta un gestor del patrimonio, es decir, una persona especializada que pueda llevar a cabo estas tareas. Y luego, como casi todo lo que aparece ahí, pues está en propiedad privada, sería muy interesante poder establecer convenios de custodia del patrimonio con particulares, mediante el que se les reconociera esa labor social, de alguna manera, pues también se contribuyera de alguna manera con ellos, puesto que ellos podrían estar en situación de contribuir con todo el pueblo. En esto, pues también habría que aportar todos juntos. Y dentro de esa conversión de recursos en un producto turístico, pues en última instancia me permito apuntar que es necesaria una red de alojamientos, porque, salvo que esté equivocado, creo que no contamos con ninguno en nuestro término municipal. Y eso es todo. Pues muchas gracias, Tomás. La verdad es que muy interesante. Yo personalmente he aprendido mucho, espero que toda la gente presente en la sala también. Y la verdad es que me ha dado muchas ganas de ir a recorrer mi pueblo y todos sus parajes, tanto naturales como creados por el ser humano. Vamos ya a dar paso al turno de preguntas. Eh, Como siempre, si alguien no tiene el micrófono disponible, que pregunte a través del chat y yo transmito las preguntas a Tomás. Y a mí me gustaría empezar con una pregunta que quizás sea tonta, pero me ha venido a la cabeza conforme ibas explicando y desgranando diferentes bienes culturales y patrimoniales de San Miguel. ¿No te da cierto miedo o cierto respeto que al divulgar esto, en lugar de proteger o contribuir a que se protejan estos bienes, al abrir esto al gran público también con sus diversas intenciones y sus diversos contextos, también estemos exponiendo un poco esos bienes al maltrato? No sé si me he explicado bien en la pregunta. Sí, es un riesgo que se corre al llamar la atención sobre algo que está ahí, pero que seguramente pues, nos pasa desapercibido. De hecho, ya ha ocurrido, ya he comentado que algunos no y eso al muy poco, o incluso en el proceso de catalogación, pues un tractor lo derrumbó totalmente. Y era un horno que estaba en muy buenas condiciones. Pero bueno, yo creo que, como decía antes, si no conocemos, no queremos, si no queremos, no protegemos. Entonces, bueno, pues por una parte, la autoridad pública debería estar muy pendiente de qué es lo que ocurre y al mismo tiempo, pues la ciudadanía complementando también esa labor, porque si no, como digo, si no conocemos, no vamos a quererlo y si no lo queremos,
pues no lo vamos a proteger. Y entonces el tiempo se encargará de ir tirando piedra a piedra aquello que tanto costó hacer en su día. Ujú. Y bueno, a lo mejor también sea, mientras esperamos más preguntas, sigo preguntando yo. A lo mejor, como has dicho, que conocer es querer y proteger. A lo mejor es como preguntarte a quién quieres más, a mamá o a papá o a alguien de la familia, pero ¿por dónde empezarías tú a proteger? ¿Qué pondrías tú primero en valor de todo este patrimonio, de toda esta lista de bienes patrimoniales que nos has citado? A ver, yo lo pondría todo al mismo tiempo, cosa que es Bueno, ya, imposible. esa es la fácil, esa es la respuesta fácil. Habría que priorizar. Y yo empezaría por aquello que más fácil sea poner en práctica. ¿Por qué? Porque si conseguimos poner un elemento y ese elemento lo convertimos, ese recurso lo convertimos en ese producto y la gente ve que puede visitarlo, que puede leer un panel, que puede ampliar su información, vamos a cimentar un escalón que nos va a hacer que el segundo paso sea mucho más fácil. Ujú. Y no sé si tienes datos, yo sigo preguntando mientras la gente no se anime. No sé si tienes datos de cómo ha funcionado la última iniciativa, por lo menos la última de la que tengo noticia yo, que fue la de colocar las placas alrededor de San Miguel de Salinas en los diferentes puntos, como el Molino, como la Cañada, como el centro social. De cómo ha funcionado esto, si ha afectado algún motivo, de algún modo, un poco con lo que has hablado tú, de que tiene un efecto bola de nieve, de que la gente al ver esto sigue informando y sigue tirando del hilo. Vamos a ver, todos estos elementos no podemos poner el cartelito y dejarlo ahí solamente. Esto requiere un acompañamiento. Entonces yo creo que lo primero, o la primera conclusión que podemos sacar de esa ruta es que somos capaces de hacer esas cosas, al igual que en otros muchos pueblos de España y del mundo las hacen, ¿no? Que parece que aquí no éramos capaces. Bueno, pues somos capaces. A lo mejor no se hizo demasiado bien desde el punto de vista estético, pero algo se hizo. Yo estoy convencido en que en cuanto se pueda se mejorará. Pero no podemos dejarlo ahí estar. O sea, eso tenemos que acompañarlo. De hecho, ya se ha emprendido alguna iniciativa, como pues hacer una visita guiada para recorrer todos esos hitos, pero no se puede dejar ahí. Eso hay que animarlo. Ujú. Bueno, y ya voy a ver si doy el relevo a alguien. Si no, no os preocupéis que sigo preguntando, pero a ver si alguien más quiere intervenir a través del micrófono. Se ve que lo he explicado todo muy bien. Sí, nadie tiene ninguna duda al parecer, He ido muy rápido precisamente por eso, porque para tener más tiempo luego de... porque había muchas cosas que contar. Tenemos un pueblo rico en patrimonio. Vale, pues sigo preguntando yo. Me ha llamado la atención que has dicho que casas como las de las Zahurdas y los Balaguer o los Añortes no estaban catalogadas. ¿Por qué no están catalogadas? El inventario se hizo en el año 95 por encargo de la Consellería. Aquí en concreto se lo encargó al que era arqueólogo de Guardamar. Y dentro de pues, todos esos trabajos, parece que él entendió que esa casa reunía, quizá por aquello de que tenía la torre eh, defensiva, este torreón defensivo con sus aspilleras y todo eso, pues quizá que reunía las mejores condiciones para incluirlo en el catálogo. Digamos que las otras viviendas pues no tienen específicamente esa tipología, ¿no? Pero sí que desde mi punto de vista, de alguna manera, pues habría que potenciar su conservación, eh, porque son ejemplos de esa vivienda rural, de esa, incluso pues alguna es posible que conserve en su interior pues elementos propios como almazara o como las cuadras, como elementos que constituían lo que era el día a día en esas viviendas rústicas, ¿no? Del entorno rural. Ujú. Y bueno, no lo has incluido en la presentación, pero a mí me viene a la mente también la cripta de la iglesia. ¿Encajaría también en todos estos planes de conservación? Claro, claro que encajaría perfectamente porque estamos hablando del el primer espacio de enterramiento. No sería,
pienso yo, lo que pasa es que ahí tendrían que entrar arqueólogos y todo eso, y convenios con la iglesia, ver cómo eso se podría poner a exposición, restaurar, pero sí sería un elemento que está ahí, al menos ese está protegido. Ujú. La pared. Pregunta Gemma si la cripta no se puede abrir para visitar. Como digo, pues eso requeriría pues un proceso, yo creo que largo y no fácil, pero bueno, dentro de esta perspectiva no estaría mal. Está muy accesible para que se me ocurre que con un cristal de esos de seguridad por fuera, desde fuera incluso se pudiera ver hacia adentro, ¿no? Y su panel informativo. Ujú. Pregunta Pablo Escolano, ¿por qué a las autoridades competentes les está costando tanto declarar Sierra Escalona como parque natural con los grandes valores naturales que tiene? En principio les está costando mucho declararlo porque, de hecho, lo de paisaje protegido fue una figura transitoria para que tuviese una protección mientras que se tramitaba lo del parque natural, porque era un procedimiento mucho más largo. Estuvieron viendo si necesitaba evaluación de impacto ambiental estratégica o no. Los servicios jurídicos le dijeron que sí y eso requería pues de 2 a 3 años. De tal manera que optaron por la figura de paisaje protegido porque eso se hacía en menor tiempo, aunque tenía que seguir sus trámites administrativos. Uno de los principales problemas que se encontraban y que en contra de lo que mucha gente pueda opinar es que la administración pública, en concreto la administración valenciana, tiene menos personal del necesario. Somos uno de los países de la Unión Europea, de los 15 países más desarrollados, que menos funcionarios por habitante tiene. ¿No? La creencia popular es la contraria, pero la realidad es esa. Y entonces, pues, tenían pues dificultades para poder. Luego tuvieron un problema también al cambiar la ley de contratación de las administraciones públicas. Lo último que sé, porque teníamos pendiente pues una entrevista antes de que nos encerráramos con la concejala de Medio Ambiente. Estaba ya el día, creo que era el 14 de marzo, para, para acudir con la Dirección General de Conservación del Medio, precisamente para ver en qué nivel de tramitación estaba el parque natural. Y creo que el proyecto estaba ya terminado porque todo eso tenían que encargárselo a una empresa mediante concursos, bueno, una serie de pasos. La administración es muy lenta, muy lenta. Esperemos que antes de que acabe la legislatura y con el permiso del coronavirus, pues lo podamos tener ya el parque natural. Pues esperamos que sí. Me ha pedido el turno de palabra a través del chat Maño. No sé si quiere hacer la pregunta a través del micrófono. Si es así, que lo encienda y dispare. A ver si tenemos la pregunta de Maño, que había encendido el micro, pero ahora lo ha apagado. Enciéndelo de nuevo, por favor. Ahora. Ahora te escuchamos, Maño, ¿Ya adelante. hay? Hola. Hola, buenas Hola, tardes. muy buena. ¿Qué tal? Bueno, me ha gustado mucho la charla, creo que ha sido muy completa. Hay bienes y espacios que yo no conocía. Entonces yo te quería preguntar, ¿cuál ha sido tu aportación en todo este trabajo? Fotografía, documentación. O sea, yo sé que todo esto a ti te entusiasma, pero realmente, ¿qué has aportado tú para todo esto? Sí, fundamentalmente las fotografías son mías. Eh, la- el trabajo de inventariar estos bienes, pues era yo concejal entonces de Medio Ambiente y Cultura por Izquierda Unida, cuando la Consellería encargó al arqueólogo de Guardamar, Antonio García, hacerlo. Entonces, pues recorrimos el campo, él y yo, pues haciendo todo este tipo de. Él era el que sabía hacer las cosas y yo simplemente lo acompañaba.
y lo llevaba donde sabía que había alguna serie de cosas. Después, con el tiempo, pues he vuelto a recorrer algunos de esos lugares y a tomar fotografías. El tema de las trincheras, por ejemplo, es enteramente mío. Y luego, pues siempre he estado muy en contacto con Antonio. También cuando el ayuntamiento, cuando Carola era concejala de Cultura, eh, contrató durante 6 meses a un arqueólogo, a Bienvenido Más Belén, que hizo también un trabajo que está publicado en un libro de las fiestas sobre la tejera de las Zagurdas, pues también estuve muy en contacto con él. Entonces, fruto de todas esas interacciones, pues es este resumen, ¿no? Que he presentado. Maño creo que se da por respondido porque asiente con la cabeza. Y tenemos Sí, dos preguntas bueno, en el chat que yo creo que se pueden... me ha respondido muy bien. Gracias, Maño. Que se pueden resumir en una más o menos. Preguntaba Rubén Ortiz y Nerea Murcia si hay alguna forma o cómo crees que se podría hacer para transmitir este valor de conservación y de querer nuestro patrimonio cultural y etnográfico a los más jóvenes. Pues una vez que se tuvieran elementos y que se tuviera ese material, tanto físicamente, y no me refiero a todos, con que haya uno ya nos vale, yo creo que eso se podría integrar no solo de cara a la ciudadanía en general, sino a través de los centros educativos con algunas unidades didácticas especiales para trabajar tanto en primaria como en secundaria relativo pues, en aspectos geográficos, en aspectos históricos, para trabajar todos esos elementos. Pero hay que tener algo que se pueda ir a visitar y hay que tener algo que en un soporte físico, ya sea audiovisual o ya sea escrito. Pues a través del chat siguen llegando mensajes de agradecimiento. Ha hablado Miguel Escolano, ha hablado Paqui, Bienve también ha dado la enhorabuena y te ha dado las gracias por seguir luchando por el patrimonio de San Miguel. Si alguien más quiere añadir alguna pregunta, alguna sugerencia o algún comentario, tenemos los micrófonos abiertos. Hola, muy buenas. Hola, Nerea. Siempre tengo dudas de si he encendido bien el micrófono o no. Bueno, antes que nada, como siempre, ¿qué te voy a decir, Tomás? Muchas gracias. Estoy muy contenta de que haya tanta gente viéndonos, de que haya venido mucha gente a la charla, unas 36 personas todo el tiempo, que todo el mundo esté tan interesado, que os haya sorprendido la información, como a mí la primera vez que vino Tomás y me empezó a enseñar, ¿no? Fotografías y a contar cosas. Y nada, simplemente es que no voy a preguntar porque yo me paso la vida hablando de estas cosas con Tomás, le llamo mucho, me llama mucho, me cuenta y nada, y gracias por asesorarme siempre y a ver si entre todos podemos aprender a, pues eso, a querer y a proteger lo que tenemos aquí. Sí, tenemos que ir cogiendo unos poquitos elementos y convertir la voluntad en hechos en la medida de las posibilidades. Parece que son cosas sencillas, pero son procesos que tienen cierta complejidad. Pues hay que hablar con mucha gente, hay que tener unos mínimos recursos económicos. Eso hay que convertirlo en un producto y meterlo dentro de un itinerario. Pero bueno, yo creo que en ello estamos. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias también, Nerea, por el comentario. Tenemos a Nerea Murcia con el micrófono abierto. No sé si quiere preguntar algo. Sí, espera, porque la voy a liar. Bueno, yo solamente decir una pequeña cosa, que ya que está la gente tan animada diciendo que de hacer una ruta, de ver esa zona, yo por suerte hace poco, antes de que llegase el coronavirus, pues rapté a Tomás una mañana y me enseñó pues la mayoría de las cosas que hoy no nos ha enseñado. Desde aquí deciros a las 35 personas que estamos conectadas que si algún día tenéis la oportunidad y volvemos a engañar a Tomás, que es fácil, porque la verdad que... No me engañéis tampoco. Sí, siempre Tomás está dispuesto siempre a enseñar, porque la verdad que es su trabajo, ha sido su trabajo y es su vocación, enseñar. Que no lo dudéis, que os animéis y que conozcáis lo que es el patrimonio de vuestro pueblo, y más si es de la mano de Tomás,
porque es una pasada. Es una pasada que te cuenten y con la vivencia que él te lo cuenta, con el amor y el cariño que siente por San Miguel y por lo que tenemos. Que os animo a que lo conozcáis, pero que lo hagáis con Tomás, porque si no, no será lo mismo. Nada, yo encantado de que vayamos conociendo, porque a medida que conozcamos, como decía al principio, iremos queriendo, y a medida que vayamos amando, pues sentiremos la necesidad de conservar, la necesidad de proteger, la necesidad de poner en valor, la necesidad de contarles a otros que eso que hay ahí, que es valioso y por qué es valioso. Decía Paqui al hilo de esto, Paqui Martínez en el chat, que una vez visitó las cuevas de Sorbas en Almería y que los geólogos hablaban maravillas de San Miguel de Salinas y que le hicieron ver cosas de su pueblo estando fuera que ella nunca había visto estando dentro. Simplemente que te agradece que sigas haciendo esto. También ha hablado Eva y ha dicho que muchas gracias por enseñar todo esto y por tu trabajo de muchos años. Y yo creo que pues, los comentarios son unánimes y si no hay ninguna pregunta más, vamos ya a despedirte. Si quieres añadir tú algo más. Sí, eso que decía Paqui, pues hace un par de años, un verano, una tarde, en el corte del canal, aquí próximo a la carretera que va hacia la Ciudad de las Comunicaciones, en la parte izquierda, vi que habían 3 o 4 personas, 3 hombres y una mujer, pues allí agachados en torno a una franja de yeso, un estrato de yeso. Y bueno, y me acerqué, porque yo soy así de curioso y me acerqué. Y estuve hablando con ellos. Venían de una universidad de Italia y estaban haciendo una ruta en torno a los yesos y habían parado en los yesos de San Miguel porque los conocían debido a la importancia que tienen los ámbitos académicos a nivel internacional. O sea que sí, es cierto. Desde fuera tienen que enseñarnos qué es lo que tenemos. También pregunta Inés, y aún nos quedan unos minutos más, así que creo que tenemos tiempo para hablar un rato más. Dice que le gustaría que ampliaras un poco esto que has hablado ahora cuando has hecho la relación de patrimonio de San Miguel, en lo referente a la tradición oral, cuentos, historias, poesías del pueblo, porque dice que cree que has hecho ya una especie de recopilación y que a ver si nos puedes ampliar un poco más esa información. Bueno, realmente lo que he hecho hoy ha sido un poco un listado de ese patrimonio inmaterial, o sea, eso que no lo podemos tocar, que no es algo físico, pero que también forma parte pues, de nuestra esencia, ¿no? De nuestra historia y nuestra cultura como pueblo. Dentro de las leyendas simplemente he puesto un ejemplo, que no es una leyenda, es un hecho real, aunque no tenemos mucha información sobre él, como es aquella muerte que se produjo en la Cruz de Martín y había una especie de estela funeraria con el año y las iniciales de la persona que murió allí. Tenemos pues ese retazo de historia envuelto también un poco ahí en la bruma de la leyenda de Jaime el Barbudo, que pudo estar en la hacienda del Carmen, creo que fue, asaltándola, y bueno, y ahí pasó pues una noche. Toda esa leyenda que siempre hay en los sitios de moros, ¿no? Lo de sitios de moros lo pongo entre comillas, ¿no? Porque así es como se refería en cuanto a las zahurdas, al tesorillo que pudiera haber en las zahurdas, al tesorillo que se supone que se encontró en la finca de la Escribana, probablemente por allá por el siglo XIX, mientras un mozo labraba. Chascarrillos de esos que quedan por ahí todavía en la mente de la gente, como alguna chirigota en torno a los carnavales, como algunas cancioncillas o ripios que se sacaban unos a otros. Todo eso deberíamos de poder recogerlo y catalogarlo y organizarlo debidamente en una especie de biblioteca de recursos, un fondo de recursos inmateriales. Están las fotografías que tanta información nos aportan sobre ese pasado, que pues gracias a la iniciativa de Joaquín, ¿no? del Corrina, pues se han conseguido miles de ellas que están ahí archivadas, pero que habría que hacer una selección
por personal especializado y archivarlo debidamente porque es una fuente de información también. No sé, es que hay mucho por hacer, si es que no se ha hecho nada, si es que está todo por hacer. Pues muchas gracias, Tomás. Si está todo por hacer, aquí dice Juan en el chat que te da la enhorabuena y que está con tu proyecto porque es el de todos. O sea que tómale la palabra y vamos a trabajar todos por el patrimonio cultural de Claro que San sí. Miguel. Llegamos ya a la hora de Creo charla. que la concejala de Cultura tiene las puertas abiertas para toda aquella persona que quiera colaborar y trabajar. Pues también le tomaremos la palabra a más de uno porque hay gente que nos gusta estar Eso siempre. Pero como también os dejáis enganchar muy fácil, yo encantada, ¿eh? Pues nada, hemos llegado ya a la hora de charla, Tomás. Tenemos que acabar aquí, pero te doy las gracias una vez más porque la verdad es que ha sido muy, muy instructivo. Gracias a todos vosotros y vosotras. Ha sido un placer, de verdad. Y bueno, recordar que volvemos mañana a partir de las 7 con Jesús Javier Rodríguez, que nos va a hablar de vivir en el mundo de los datos. Vamos a hablar un poco de datos con Jesús. Hasta luego. Hasta luego.